Amén. Gloria a Dios por su santidad. Y fíjate, Salmo 99. Versículo 8. Oh Señor Dios nuestro, tú les respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, mas también vengador de sus malas obras. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en esta noche. Continuamos con Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. En esta tarde vamos a ver lo que Cristo conoce de su iglesia, lo que Cristo conoce de su iglesia. Estamos observando la carta que Cristo mandó a Juan que escribiera para ser enviada al ángel, al pastor de la iglesia de Cristo en Filadelfia, la ciudad de Filadelfia. Y dice así la palabra del Señor, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo se presentó a sí mismo como aquel que tiene la autoridad para hacer cumplir su plan de salvación. Lo estuvimos viendo en una reunión pasada. Él se presenta como el santo, el verdadero. Él es Dios santo, Él es Dios verdadero y Él tiene la autoridad, la llave de David, la autoridad para cumplir el plan redentor de Dios. Esa llave abre la entrada al reino de Dios. Esa llave está mostrando cómo Él tiene la autoridad de determinar quién va a entrar en su reino. La llave que Cristo tiene aquí es la que Él abre y cierra. Él determina quién va a entrar en el reino y quién no va a entrar en el reino. Y la palabra de Dios en muchas ocasiones está presentando estas características de aquellos que van a entrar en el reino y está confrontando a aquellos que creen que entrarán por sus propios medios, pero en realidad están excluidos del reino. Así que en el versículo 8 empieza diciendo, como el resto de las cartas, yo conozco tus obras. Y estas son de las cosas que se está diciendo que Cristo conoce. Vamos a ver qué es lo que Cristo conoce. ¿Qué dice el texto? ¿Vale? Como hacemos en otras ocasiones. Bueno, lo que Cristo conoce, en primer lugar, son las obras. ¿Vale? Las obras. De una manera general. Versículo 8. Yo conozco tus obras. De una manera general. Otra cosa que Cristo conoce del liderazgo y del resto de la congregación es que dice, que continúa diciendo, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar.
Eso no es algo que Cristo conoce, sino algo que Cristo le presenta. Le llama la atención a que considere algo que Cristo ha hecho para ellos. Así que aquí Cristo no está diciendo algo que conoce de ellos, pero Cristo hace algo por una razón. Y de nuevo continúa leyendo conmigo en el versículo 8. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque, y ahí está esa razón, tienes un poco de poder. Eso es lo que Cristo conoce también de esta iglesia. Conoce no solamente sus obras, sino lo que tiene. ¿Y qué dice que tiene? Podríamos decir, vamos a decir lo que dice ahí, poco poder, ¿vale? Conoce del liderazgo y del resto de la congregación en Filadelfia que tiene poco poder. Lo que tiene. Sabe que tiene poco poder. Eso conoce de ellos. Continúa diciendo, has guardado mi palabra. Así que Cristo conoce también, dentro de sus obras, no solamente el poder para hacerlas, sino que dice, ¿qué dice ahí? Ha guardado la palabra ¿de quién? De Cristo, ¿vale? Y por último, bueno, no es por último, pero sí en esta frase, versículo 8, no has negado. No has negado el nombre ¿de quién? De Cristo. Esto es lo que Cristo conoce de esta iglesia, que no ha negado su nombre, no ha negado el nombre de Cristo. Pero hay algo más que en el texto hemos leído que Cristo conoce de su iglesia aquí, de su liderazgo. Y está en el versículo 10. Versículo 10. Y es la segunda vez que lo dice. Es la segunda vez que lo dice. ¿Dónde está? Ya que estamos en un ambiente de estudio bíblico también. ¿Dónde está? Pues eso es lo que Cristo hace, ¿no? Lo que Cristo le hará a ellos. Pero ¿qué dice ahí en el versículo 10? Que Cristo conoce. ¿Has guardado qué? ¿Has guardado? ¿Qué dice? La palabra de mi perseverancia. La palabra de mi perseverancia. Lo vuelve a decir. Ha guardado la palabra de mi perseverancia. Así que lo podemos volver a poner aquí, aunque ya lo ha repetido en este lado, y aquí lo que enfatiza es la palabra de la perseverancia. Así que podemos resumir que Cristo conoce las obras, y dentro de esas obras conoce su poder, conoce también que ha guardado la palabra de Cristo y conoce también que no ha negado el nombre de Cristo. Muy bien. ¿Qué significa esto? Cuando lo leemos y sacamos esta observación, que todavía no hemos sacado la enseñanza, sino simplemente hemos apuntado lo que Cristo conoce de su iglesia, nos preguntamos, bueno, ¿esto qué significa? Con respecto al resto del contexto de la carta y con respecto al contexto de toda la Biblia. En primer lugar, lo que significa es esto. El conocimiento de Cristo es un conocimiento real, profundo y completo. Y esto lo hemos hablado otras veces, pero solamente quiero resaltarlo. Antes de ver qué significa, el conocimiento de Cristo es, en primer lugar, real.
¿Por qué real? Mira, real significa o proviene de la palabra conozco. Es decir, cuando tú ves ahí conozco, ese verbo conozco está en un tiempo presente indicativo, lo cual indica que es un hecho cierto, seguro, no es una suposición o una posibilidad. O no dice conocería como una condición o una posibilidad, dice yo conozco. Así que cuando Cristo dice en ese verbo presente continuo, yo conozco, no hace referencia a una acción del pasado, no está haciendo referencia a una acción del futuro, está haciendo referencia a un presente continuo, algo que está sucediendo continuamente. Ayer conocí, hoy conozco y mañana conoceré. Entonces está presentando una acción real que continuamente Cristo está haciendo. Y surge la pregunta, ¿tú vives consciente de que el conocimiento de Cristo sobre ti es continuo? Eso surge esta pregunta. ¿Vivimos conscientes de que Cristo conoce continuamente? ¿Nos conoce continuamente? ¿Tiene un conocimiento de nosotros que no tiene un lapsus, como puede suceder con el internet en tu casa o con la cobertura del móvil? Que pierdes la señal y te quedaste en una zona de baja cobertura del conocimiento de Cristo. ¿No? En todo momento Cristo tiene un conocimiento real de nosotros. En segundo lugar, este conocimiento es profundo. Un conocimiento profundo. Ese conocimiento profundo nos indica, de nuevo también, que el verbo conocer, tiene un significado de que no es un conocimiento superficial ni aparente. ¿Me explico? No sabe quién eres, no tiene un conocimiento superficial de ti, no sabe algo de ti, sino que Cristo está diciendo que conozco expresa un conocimiento perfecto y profundo. Es decir, no solamente de manera continua y real Cristo me conoce, sino me conoce profundamente, más que mi familia, más que mi esposa y mi marido, más que yo mismo, En ocasiones es nuestro problema, creemos que nos conocemos y que hacemos las cosas de alguna manera, y la palabra de Dios nos revela las razones de por qué lo hacemos. Así que su conocimiento es profundo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y por medio de su palabra tiene un conocimiento profundo de ti, continuamente. Y eso lo podemos ver en Juan 2, 23 al 25. Juan 2, 23 al 25, o en Hechos capítulo 15, versículo 8. Hechos 15, 8, o en Hebreos 4, 13. Hebreos 4, 13, el poder revelador de la palabra de Dios. No solo conoce lo que hace, sino también las motivaciones de lo que hacemos. No solamente conoce lo que hacemos, sino por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Así que el conocimiento de Cristo es real, es profundo y completo. Completo. Esto es simplemente de esa frase, conozco tus obras. Y es completo porque dice tus obras. Así que cuando dice tus obras, está poniendo al completo, en plural, cada una de las obras que el liderazgo de esta iglesia realiza y que el resto de la congregación realiza. Por supuesto, Cristo conoce todas las obras de cada individuo, a cada momento. No solamente de los creyentes,
Cristo conoce completamente todas las obras de los que aún están escondidos en el sitio más oscuro, planeando el mal más tremendo. Cristo conoce sus obras al completo de todos los hombres. Apocalipsis 20:12 dice que hay muchos libros que se abrirán y los hombres serán juzgados por las obras que están escritas en esos libros. Así que Dios tiene un control completo, perfecto, real y profundo de las obras. Así que conforme a este conocimiento, Dios aprueba al liderazgo pastoral de esta iglesia y también aprueba a esta iglesia anunciando lo que hará. Por eso, después del versículo 8, cuando dice, yo conozco tus obras, como consecuencia de esto, Cristo le anuncia lo que Él hará. Y no lo vamos a estudiar esta tarde, lo que Cristo hará, porque eso lo vamos a ver más adelante, lo que Cristo hará o promete a su iglesia. Pero sí está relacionado con lo que Cristo conoce. Y le dice, a consecuencia de tus obras, dice, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo que hemos dicho, esta puerta se refiere posiblemente con el significado más directo que significa esto de abrir una puerta, tener una puerta delante de ellos, es la puerta del acceso a la salvación. La puerta del acceso a la salvación. Y dice aquí que esta iglesia posiblemente ha sido desechada y rechazado por los judíos porque ellos no los aceptan como creyentes. ¿Por qué lo digo? Porque lo dice el contexto. Observa que más adelante, dice el versículo 9, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, yo haré que vengan, se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Entonces, en el contexto vemos que estos creyentes han sido rechazados por los que dicen ser judíos y no lo son. La sinagoga de Satanás, que aparentemente es la sinagoga de los creyentes, del pueblo de Dios, pero en realidad no lo son. Y han echado a estos diciéndole, Dios nos ama a vosotros. Dios nos ama a nosotros, los judíos verdaderos. ¿Tú quieres que Dios te ame? Circuncídate. ¿Tú quieres que Dios te ame? Guarda el sábado. Y cumple la ley como nosotros estamos haciendo. Así que en el contexto, esta iglesia y el liderazgo han sido desechados y han sido tildados y acusados de que ellos no son amados por Dios. Y por eso le dice ahí al final, versículo 9, para que sepan lo que no están sabiendo, que yo os he, ¿qué? Amado. Yo os he amado con amor salvador, de salvación. Aunque no seáis judíos, y es lo que está en el contexto, aunque no seáis judíos. Los que son judíos no son salvos, son parte de la sinagoga de Satanás, ellos os han expulsado, pero yo pongo delante de vosotros esta puerta que nadie puede cerrar. La puerta de la salvación está abierta para todo tipo de personas. Entonces la salvación no es por medio de la ley judía, la salvación es por medio de la fe en Cristo. Y Dios a los que ha amado y ha escogido para salvar, los salva por medio de la fe en Cristo. Una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque seas echado de allí, aunque alguien te diga tú no eres salvo porque no cumple nuestro criterio, aunque te hayan echado allí, dice Cristo, esta puerta nadie te la va a cerrar. Es una puerta que yo he abierto. ¿Me explico? Así que en el contexto de esta puerta, lo que Cristo ha abierto para ellos es una puerta abierta de salvación por medio de la fe en Cristo únicamente, por gracia únicamente y no por las obras judías ni de la carne, como veremos más adelante. Así que Cristo haber abierto esta puerta
por medio de la fe, asegura la entrada al reino de aquellos que han sido escogidos por Dios, en lugar de pretender cerrar la puerta por medio del legalismo y de las tradiciones. ¿Me explico? Estaban cerrando la puerta de la salvación por medio del legalismo de las tradiciones de estos judíos, y Cristo dice que los va a poner a prueba a esos judíos, los va a hacer que se postren a sus pies, que sepan que Dios, que Cristo los ha amado por gracia. Cristo, entonces, lo que hace con este conocimiento es que resalta las obras del verdadero creyente. Cristo aquí resalta las obras del verdadero creyente. Porque está en contraste con las obras de los judíos, inútiles para la salvación. ¿Me explico? Está en el contexto, ¿verdad? ¿Lo veis? Lo vemos, lo estamos viendo por nosotros mismos, ¿no? Así que Cristo le dice, yo he abierto una puerta para vosotros porque en vosotros se ven las obras de la salvación. No sois salvos por obra, sois salvos por gracia. Pero sois vosotros los que sois escogidos para la salvación, y lo sabemos no porque cumplí con las normas judaicas de los de la sinagoga de Satanás, sino porque en vosotros se ven las obras de la fe verdadera que se muestra en tres características de una obra, de las obras genuinas de un verdadero creyente. Primero, no son obras por fuerza. Y esto es el uno de aquí, corresponde al uno de aquí. No por fuerzas. No por fuerza humana, ¿vale? No son obras por fuerza humanas. No son obras por fuerza humana. Esto es lo que significa tienes poco poder. Cristo le dice, tienes poco poder. Ahora, cuando le dice tienes poco poder, esta es la primera razón por la que Cristo le ha abierto esa puerta por gracia para la salvación, diciéndole que nadie lo va a cerrar, y aunque tú tengas poco poder, la puerta no se va a cerrar porque tú tengas poder para mantenerla abierta. La puerta que Cristo abre, Él la ha abierto y Él la mantiene abierta. Y nadie la podrá cerrar, no por tu poder. ¿Me explico? No por tu poder. Esta es la primera razón. El poder del creyente es pequeño. Tu poder es pequeño. A veces creemos que el secreto del éxito o de la vida cristiana ejemplar es reconocer nuestro poder. Es estar confiado en nuestro poder. A veces tenemos una expectativa de que un verdadero creyente seguro de sí mismo está además seguro de su poder. Eso no dice la Escritura. Al contrario, Cristo está mostrando que el poder del creyente en sí mismo, su poder no es suficiente ni para la salvación ni para mantenerlo salvo. Ni las obras que Él está haciendo para la gloria de Dios no provienen de su esfuerzo, porque su esfuerzo es pequeño. Tú puedes, es la frase que se le repite a aquellos que necesitan ser animados, ¿verdad? ¿No te la han dicho alguna vez o tú se lo has dicho a alguien? Venga, que tú puedes. Venga, que tú puedes si te lo propones, ¿no? Esta es la forma en la que nosotros como seres humanos queremos animarnos. Venga, que yo puedo. Cristo le dice, tu poder es pequeño. Esto no es un reproche. Cristo no tiene ningún reproche con la iglesia de Filadelfia, ni con el anciano ni con los creyentes.
Aquí no le está llamando la atención a un defecto. Tu poder es pequeño. Tienes que crecer en tu poder. ¿No? Aquí Cristo le está conociendo la realidad y mostrándole, expresándole su realidad. A causa de nuestro pecado no somos más propensos a reconocer nuestros logros. Somos más propensos a reconocer nuestros logros que a aceptar nuestras limitaciones. Te lo vuelvo a repetir. A causa de nuestro pecado, somos más propensos a aceptar nuestros logros que a aceptar nuestras limitaciones. No me gusta sentirme limitado. No me gusta sentirme que no puedo hacer algo. A mí lo que me gusta es ver lo que yo he conseguido. Recibir la gloria de aquello que he alcanzado. Pero cuando somos animados por la palabra de Dios, poniendo el valor no de lo que nosotros somos, sino de lo que Cristo hace en nosotros. Lo que Cristo hace en nosotros. Cristo actúa para con su iglesia, abriéndole una puerta que no tiene fuerza para abrir y manteniéndola abierta sin que tengamos fuerza para mantenerla abierta. Cristo sabe cómo somos. No somos los más fuertes, los más poderosos. Y esto es, en primer lugar, en el liderazgo. El liderazgo de la iglesia es débil. ¿Sabes qué? El liderazgo de la iglesia es débil. Tú piensas que a lo mejor el pastor o los que llevan, o tú ves que llevan una vida de testimonio o tienen un conocimiento de la palabra, tienen fuerza, son fuertes. ¿A quién le dice Cristo, tu poder es pequeño? ¿A quién se lo dice? Directamente, primeramente, al pastor de esta iglesia. Los pastores somos débiles y Cristo lo sabe. El problema es que a veces nosotros no lo sabemos. Creemos, confiamos y esperamos descansar en una fortaleza que no nos corresponde. No son los más fuertes y los más poderosos los que han sido escogidos por Dios para pastorear su iglesia. Dios no ha escogido a pastores que han demostrado ser fuertes. Dios ha escogido a débiles y los capacita para pastorear su iglesia. Y esto es lo mismo para contigo y para conmigo. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 y 28, dice, porque no sois muchos de vosotros fuertes, no sois muchos sabios, no sois ricos muchos de vosotros. Considerad, hermano, vuestro llamamiento, es decir, cómo Dios os llamó para salvación. No hubo muchos sabios conforme a la carne, es decir, según la opinión de la carne, no erais los más sabios, cuando Dios os ha salvado. Ni siquiera erais muchos de vosotros poderosos en influencia, ni ricos, ni nobles. Versículo 27, sino que Dios ha escogido lo que del mundo, lo necio del mundo. ¿Para avergonzar a quién? A los sabios conforme a la carne, a los que se creen sabios. Dios ha escogido a los débiles del mundo para avergonzar a quién? A quien se considere ¿qué? Fuerte. Entonces, la característica del creyente es que reconoce que no hace las obras por su fuerza. Reconozco que soy débil. ¿Y eso te desanima? A veces sí, nos desanima. Señor, si es que yo no tengo fuerza, es que no me siento capacitado para esto que tú traes a mi vida. Es que quisiera ser más fuerte. Y esto es lo que Pablo también tuvo que aprender. Mira 2 de Corintios después. 1 de Corintios le escribe esto, porque Dios no escogió a los ricos,
sino que escogió a los necios y a los débiles. Pero 2 Corintios, Pablo en un momento dado es expuesto a la tendencia pecaminosa que todos tenemos, aún los creyentes, de exaltarnos a nosotros, de confiar en nuestra fuerza. 2 Corintios 12, ya lo estudiamos este pasaje en alguna ocasión. Y Pablo le dio unas visiones, Dios le dio a Pablo unas visiones, lo llevó a un lugar, espiritualmente le hizo escuchar palabras y mensajes en ese tercer cielo. Fue arrebatado, versículo 4, al paraíso, escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Versículo 5, de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino que dice, en mis debilidades. Qué bueno, hermano, saber que somos débiles. Glóriate, alégrate, dale gloria a Dios por tu debilidad, por el conocimiento de tu debilidad. Y continúa diciendo, versículo 6, porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, es decir, no estaría loco, pues diría la verdad, yo podría gloriarme de lo que he recibido y no mucha gente ha recibido. Mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o en mí oye. Es decir, tengo razones para hacerlo, pero me evito hacerlo para que nadie saque conclusiones de que yo estoy en una postura de orgullo. Pero escucha, versículo 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, ¿por qué razón? Lo viene a continuación. Para impedir que me enalteciera, ¿por qué Pablo necesita que Dios impida que se enaltezca? Primero porque ha recibido una revelación singular, grande, inmensa, que no todos la han recibido, que podríamos decir que nadie ha recibido sino Pablo. Segundo, porque la tendencia humana es que enaltecerme. Así que para que no me enalteciera, me fue dada una ¿qué? Una espina en la carne. Entonces, cuando vengan situaciones difíciles, di, ¿por qué Dios me...? Aquí está la respuesta, para que no te enaltezca. ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Para que no me enaltezca. Para que yo me gloríe en mis debilidades. Me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de nuevo. Versículo 8, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Estos son 3 veces concretas, 3 veces directamente a Dios. ¿Pero qué le dijo Dios? Versículo 9, y Él me ha dicho, con mi gracia te basta. Es otra forma de decir, te basta mi gracia. Con mi gracia te basta. No te voy a quitar esta prueba, te voy a fortalecer en la prueba. Por mi gracia te basta. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad, dice Dios. Por tanto, muy gustosamente, en lugar de muy rebeldemente, muy gustosamente, en lugar de muy lamentablemente, muy frustradamente, no, muy gustosamente, con gusto, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí, con el propósito de que Cristo sea exaltado. Entonces, ¿tú crees que está feo que Cristo le diga, conozco tu poco poder? Porque esta es la realidad. Cristo no nos quiere engañar diciendo, venga que tú puedes, vamos, sigue, dale, vamos. No, tú no puedes. Cristo le dice, tú no puedes. ¿Sabe qué palabra se traduce aquí como pequeño? Pequeño poder. Dice, tienes ahí un pequeño poder, ¿no? Porque tienes un poco de poder, un poco. Esa palabra poco es la que nos ha venido la palabra micro. Es un microprocesador, una cosa
minúscula. Así que lo que dice es que tu poder es micro. Tienes un poder que no podríamos llamarlo ni siquiera poder. Lo que está llamándonos a la atención, mira, tu poder no es como tú crees. Aquí está diciendo, tu poder no es como tú crees si te dejas llevar por tu piloto automático. Tu poder es pequeño. Algunos interpretan, y quiero que pongas esto entre comillas, algunos, porque es una interpretación que algunos le dan. Y lo digo porque es posible, tiene mucha posibilidad por el contexto que acabamos de ver frente a los judíos. Y es que se refiere aquí esto de poco poder porque son pocos en número. Porque son pocos en número. No solamente poco poder individual, sino sois poquitos. Es decir, por el hecho de ser pocos, son menos preciados por los judíos en la ciudad, como insignificantes son vistos por los judíos. Y si este fuera el significado, sabemos que la fortaleza no resiste en el número. ¿Lo hemos aprendido como iglesia o no? ¿Una iglesia fuerte, una iglesia numerosa? ¿O no? ¿Sí o no? No tiene por qué. ¿Y una iglesia numerosa es fuerte? No tiene por qué. Pero una iglesia pequeña puede ser una iglesia fuerte en Cristo, de testimonio, que Cristo abre una puerta y que nadie va a cerrar y que Cristo está cuidándola. Por esta razón Cristo nos dice esta realidad para que sepamos que la puerta que se abre delante de nosotros es obra suya. Y si nadie la puede cerrar es porque Él es Dios quien tiene autoridad para mantenerla abierta. Así que, hermano, glorifica a Dios reconociendo tu micropoder. Señor, te doy gracias por decirme que tengo un micropoder. Al reconocer su mano obrando en tu vida y dependiendo de su megapoder. ¿Recordáis el domingo pasado? Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19. Gersón nos estaba enseñando en Efesios 1 que Pablo estaba orando para que los creyentes en Éfeso supieran el poder que mora en ellos. ¿No nos acordamos? ¿Sí? Pues míralo, Efesios, conmigo, Efesios 1, versículo 18. Efesios 1, 18. Es que no es suficiente con saber que tenemos un micropoder. Lo que nosotros necesitamos saber no solamente es que tenemos micropoder, sino lo que Pablo está aquí orando. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Ya que sabéis que vuestro poder es micro, yo ahora quiero orar a Dios para que vuestro conocimiento de la extraordinaria grandeza del poder de Dios esté en vuestra mente. Que no vivamos en dependencia de nuestro micropoder, sino que vivamos en dependencia de su mega y grandioso poder. Y se nos pone un ejemplo de cómo fue ese poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó. Y entonces te pregunto, ¿Cristo resucitó, sí o no? Pues esa es la demostración de que el poder que obró en Cristo está en ti. Confiemos en el poder que está en nosotros. Así que, en primer lugar, las obras que hacemos para la gloria de Dios no provienen de tu poder, vienen de la dependencia del poder de Cristo. En segundo lugar, una obediencia persistente. Una obediencia persistente. ¿Y por qué he dicho una obediencia persistente? Porque es lo que dice el texto. ¿Cuántas veces se habla de que ha guardado mi palabra? ¿Cuántas veces hemos visto?
Versículo 8, en el versículo 8 y en el versículo 10, ¿no? Y en una ha guardado la palabra de Cristo y en la otra ha guardado la palabra de mi perseverancia. No es una obediencia puntual. Así que la obediencia es persistente, persistente. No significa perfecta, es persistente, no perfecta. Sabemos la diferencia, ¿verdad? No obedecemos absolutamente, pero sí estamos obedeciendo de manera continua, aunque no absolutamente. Por eso dice el versículo 8, ha guardado mi palabra. Esta es la realidad que Cristo conoce del liderazgo de la iglesia y de los creyentes que compone esta iglesia. Muestra la razón por la que Cristo abre la puerta y nadie lo podrá cerrar, porque estás obedeciendo mi palabra. Guarda su palabra, se refiere a vivir una vida de obediencia voluntaria. Escucha, una vida de obediencia voluntaria, es decir, no estás obligado, ¿quieres hacerlo? Yo te pregunto, ¿tú quieres obedecer a Dios? ¿Sí o no? ¿O para ti es una carga? ¿O para ti es una molestia tener que obedecer a Dios? Si para ti es una molestia, lo más probable es que tú no seas creyente. No estoy diciendo si es difícil, si es una lucha, no, estoy diciendo si tú no quieres obedecer, pero para ti es una obligación. No, el creyente desea voluntariamente obedecer. Y es una obediencia a la voluntad revelada por Dios de manera clara y objetiva en su palabra. Si alguien tiene una traducción de Reina Valera, esta palabra, esta obra, este hecho de que tienes poca fuerza, se relaciona con la obediencia en un sentido en el que a pesar de una cosa, haces otra. La Reina Valera traduce esto, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. No es una buena traducción. No está en el original esa palabra, aunque. No se está mostrando como a pesar de una cosa, haces lo otro, sino una lista de 3 cosas que caracterizan las obras. Primero, no son por tus fuerzas. Segundo, son una obediencia persistente. Una obediencia que perdura, que continúa en el tiempo. Aguardado es un verbo que expresa un testimonio que hasta este momento se caracteriza en el liderazgo pastoral y en la iglesia local. Y esta se vuelve a enfatizar en el versículo 10. Ahora, surge aquí la pregunta, ¿cómo se caracteriza tu vida? ¿Cómo debe caracterizar nuestra vida si hemos sido salvados por gracia? ¿Son las obras de obediencia una característica de nuestra vida? ¿Cuán importante para ti es conocer la voluntad de Dios para vivir en ella? ¿Cuán importante para ti es conocer la voluntad de Dios para vivir en ella? ¿Cómo examinas tu vida a la luz de la palabra para agradar a quien te salvó? ¿Cómo examinas tu vida? ¿Cómo pones a la luz de la palabra examen en tu vida? ¿Somos conscientes que guardar la palabra de Dios identifica a un verdadero creyente? Es más, Salmo 99, ¿qué dice? Que hemos leído en ese versículo, que tú eras para ellos, ¿qué? Oh Señor, Dios nuestro, tú le respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, mas también vengador ¿de qué? De sus malas obras. ¿Vives consciente de esto? ¿De que Dios es vengador de nuestras malas obras? En tercer lugar, una disposición al testimonio. Disposición al testimonio.
al testimonio de Cristo, es decir, disposición al testimonio de Cristo. Dice el versículo 8, no has negado mi nombre. ¿Qué significa y no has negado mi nombre? ¿Lo ves ahí la conjunción y? Y no has negado mi nombre, ¿qué significa? Es ahí. Lo hemos dicho otras veces. Cuando hay una lista y en la lista aparece la conjunción y, ¿qué significa? Significa que todos esos elementos son indispensables en la característica de las obras de un verdadero creyente. No puede haber una sin que haya las demás. No puede haber dos de ellas, pero la tercera no. Así que ahí eso está identificando que esas obras, esas tres características forman parte de las obras de un verdadero creyente. Una disposición al testimonio. ¿Qué significa negar el nombre de Cristo? Pues significa lo contrario de lo que Pedro hizo. ¿Qué hizo Pedro? 3 veces antes de que cantara el gallo. Negar el nombre de Cristo. Entonces aquí tenemos el significado de qué significa no has negado mi nombre. Has estado dispuesto a dar testimonio de mí, sea cual sea la situación. Has estado dispuesto a dar testimonio de mí, sea cual sea la situación. Es más, has dado un testimonio concreto de mí. Tú has dicho que yo soy Señor. Cuando nuestra vida se caracteriza por la obediencia persistente, estamos dispuestos a reconocer continuamente que Cristo es nuestro Señor y por tanto nuestro Salvador. Así que tú no estás negando el señorío de Cristo. Judas 4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. El texto de Judas 4 está diciendo que ellos niegan a Jesucristo, nuestro soberano y Señor. Así que negar a Cristo es negar a Cristo como soberano y Señor de tu vida. Proverbios capítulo 30, versículo 7, léelo conmigo. Acompáñame a Proverbios capítulo 30, versículo 7. Proverbios 37. Dice, bueno, todavía escucho que estáis llegando. Proverbios 37. Proverbios 37 al 9 dice, 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Esto, el escritor está hablando a Dios y le está diciendo, hay 2 cosas que te he pedido principalmente antes de que yo muera. Por favor, esto es una petición de misericordia y gracia, no está dando una orden a Dios. No te reclamo o te mando, no, te pido. Primero, versículo 8, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Y ahora continúa diciendo, no me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan. Y versículo 9, ¿por qué? No sea que me sacie y te niegue. ¿Y cómo negaríamos a Dios? Versículo 9, y diga, ¿quién es el Señor? Observa que está directamente apuntando a que negar a Dios es negarle como Señor, el dador de todas las cosas, de quien dependemos. Y le dice, conozco mi tendencia, Señor, que sé que si me das mucho o me das poco, yo voy a tener la tendencia de negarte. Y empezaría diciendo, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios.
Así que aquí el profeta, el autor, movido por el Espíritu Santo, está reconociendo nuestra tendencia a negar a Cristo como Señor, ya sea por la pobreza o por la riqueza, ya sea por la mentira, por la palabra engañosa. Y hay diferentes razones o situaciones que serían una tentación para nosotros para negar a Cristo y atribuirnos a nosotros los méritos. Yo no sé, yo traigo aquí una aplicación personal o una aplicación nuestra como iglesia. ¿Por qué si queda tan pocos meses para que salgamos de aquí todavía estamos sin un sitio, sin saberlo? No lo sé. Pero, ¿y si hay una tendencia a nosotros que no estamos examinando de poner énfasis en nuestra fuerza, en nuestro poder, en nuestros méritos? Y esta situación nos hubiera llevado a negar a Cristo en nuestra dependencia suya. Y cuanto más se acerca el tiempo de tener que salir de este lugar y no tenemos un sitio donde ir, más debe crecer en nosotros nuestra conciencia de dependencia, de pequeñez, de incapacidad y por supuesto de nuestra obediencia persistente y nuestra disposición a dar testimonio. Vamos a orar. Señor, reconocemos nuestra debilidad porque tú lo dices. Y esto, Señor, nos lleva a pedirte, ayúdanos a vivir en dependencia de tu poder, a la dependencia de tu gracia. Queremos crecer en el conocimiento, en el amor de tu palabra para obedecerla, Padre. Y te rogamos, Señor, no permitas que caigamos en la tentación de negarte en algún momento de nuestra vida, no definitivamente, sino en algún momento negarte de ser tú nuestro Señor y tomar nuestras decisiones por nuestra cuenta, confiado en nuestros planes y nuestros deseos, nuestras capacidades y no depender de tu dirección, de tu espíritu, de tu sabiduría, de tu provisión. Así que nos sometemos a tu voluntad. Gracias por conocernos tan profundamente, mucho más que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.